This conference will now be recorded. Bueno, ahora sí empezaremos la revisión del artículo. Este artículo trata sobre trauma pancreático. En realidad esta clasificación no es estrictamente nueva. Es una clasificación que ya ha sido publicada anteriormente, pero esta revisión tiene como objetivo recordarnos algunas cosas importantes acerca del rol que tiene la tomografía y en general el diagnóstico por imagen en estos casos de traumatismo pancreático, que es muy decisivo lo que encontremos en la imagen para el manejo de estos casos. Este artículo fue publicado también en el número de enero-febrero de Radiographics. Y como introducción, nos presentan los diversos números, las diversas estadísticas que tiene este tipo de trauma dentro del número global de pacientes con traumatismos en general. Por ejemplo, acá mencionan que la mayoría de casos se da en trauma cerrado, pero es porque los traumas cerrados son más comunes que los traumas abiertos. En realidad, los casos de traumatismos pancreáticos en términos de porcentaje son mucho mayores en los traumatismos abiertos, es decir, mayor porcentaje de traumatismos abiertos tienen traumatismos pancreáticos en ellos, pero como los traumatismos cerrados son más, entonces, en número total, gana los casos de trauma pancreático en trauma cerrado. Y en ellos lo importante es no demorarnos al momento de hacer el diagnóstico y también no demorarnos a la hora de evaluar el ducto pancreático principal, que son dos de los factores que reconocen también como uno de los mayores contribuyentes al pronóstico en el caso de pacientes con traumatismo pancreático, sobre todo en los traumatismos severos, como vamos a ver en la clasificación. Luego también mencionan que entre los exámenes que se pueden pedir, obviamente la tomografía es el método de elección, la tomografía contrastada, sobre todo para ver inmediatamente el estatus tanto del ducto pancreático principal como de los tejidos alrededor del páncreas. Sin embargo, cabe recalcar que la tomografía contrastada no tiene una sensibilidad y especificidad muy buenas como la resonancia. Mencionan que la sensibilidad llega a un 80% casi y la especificidad a un 62% para ver injurias del ducto pancreático principal. A pesar de ello, lo recomiendan de todas formas como el examen de primera línea más adecuado en estos casos. También cabe recalcar que hay otros órganos que se asocian a estos traumas pancreáticos. Cuando se encuentra el trauma pancreático hay que buscar en estos órganos, tanto en el hígado, en el estómago, trauma vascular, o sea, hematomas, sangrados activos, trauma esplénico, sobre todo si tenemos un traumatismo en la cola del páncreas, traumas renales y traumas duodenales que requieren un poco más de energía, que pueden darnos hematomas, como por ejemplo en este caso que nos ponen al inicio, que es la segunda porción del duodeno, cabeza del páncreas, que está en volumen parcial aquí, no está representada completamente, pero sí podemos ver esta semiluna, que es la segunda porción del duodeno, que está aplastada, comprimida por la presencia de este hematoma en su pared. También nos pone en este caso, que es el caso de un hematoma intraparenquimal hepático con sangrado activo, que ocupa la mayor parte del lóbulo izquierdo, en el contexto también de un traumatismo pancreático y de paso también tiene un hematoma dentro de la glándula suprarrenal derecha. Vean cómo el contraste está heterogéneo dentro de este hematoma, lo cual indica que hay una extravasación, está activo este sangrado. Y acá podemos observar también una laceración en el vaso, que también está asociada en este caso a un trauma a nivel de la cola del páncreas. Estas son lesiones que debemos buscar, ya que la mayoría de veces el trauma pancreático no viene solo, sobre todo si son traumatismos cerrados. Si son traumatismos abiertos, es más probable que el trauma se centre más en la trayectoria, por ejemplo, del arma punzocortante o de la bala.
entonces va a haber menos área afectada, pero sí va a haber mucho más gravedad, por lo general, ya que son traumatismos que impactan con gran energía, sobre todo los de arma de fuego. Hay que recalcar que los traumatismos hepáticos y esplénicos también tienen sus grados de severidad, que conviene repasar también al momento de evaluar estas tomografías. Antes de pasar a la clasificación en sí, debemos recordar algunas consideraciones anatómicas. En este caso, el gráfico que nos presentan en el artículo para poder repasar la ubicación del páncreas dentro del retroperitoneo es un gráfico que está basado en el modelo tricompartamental. Es decir, en el modelo tricompartamental tenemos el espacio pararrenal anterior, el posterior y el perirrenal. Y el páncreas está en el espacio pararrenal anterior, que es este de verde, que en este modelo contiene al colon. El problema de este modelo es que una vez que bajamos después de los riñones en los cortes axiales, pues no permite explicar la disposición de los planos interfaciales que hay debajo, en la región lumbar. No así el modelo de los planos interfaciales, que está diseñado para responder este interrogante. ¿Por qué pongo esto? Porque el gráfico que nos presentan, si ustedes se dan cuenta, carece de algunas cosas, como por ejemplo la celdilla renal, la división de las fascias de Gerote y Sacher-Kandel, que algunas veces hemos visto en los libros de anatomía. Y lo pongo porque existen estas dos disposiciones anatómicas. Obviamente la que explica mejor lo que encontramos en las disecciones es el modelo de los planos interfaciales. En la práctica no afecta tanto al compartimiento donde se encuentra el páncreas, porque el páncreas está en el espacio pararrenal anterior y este espacio, como ustedes pueden observar, relativamente no tiene muchas modificaciones en ambos modelos, contienen lo mismo. Pero esto también de paso está expuesto de esta forma, dado que muchos de los hematomas que vamos a ver están contenidos en el retroperitoneo, pueden afectar riñones, pueden comprimir el pedículo vascular renal en caso de que aumenten de tamaño, sobre todo en injurias vasculares masivas de este lado, ¿no? Donde hay más arterias rodeando el páncreas que en el lado de la cola. También hay que recalcar que hay una segmentación pancreática. Esta segmentación pancreática es variable y rescato estos dos modelos. Estos dos modelos, uno pertenece a una sociedad francesa que fue también publicado por la Sociedad Europea de Radiología en uno de sus pósters ya hace algún tiempo, en 2012, que fue usado sobre todo al momento de estratificar los lugares donde se encuentran los cánceres pancreáticos. En cambio, el modelo que mencionan en el artículo está usado sobre todo para ser de forma práctica, dividir al páncreas y poder ubicar el lugar donde están las lesiones, ya sean laceraciones o hematomas. El caso del modelo francés o el modelo europeo, como le quieran llamar, incluye ubicar primero la confluencia de la vena mesentérica superior con la vena esplénica antes de formar la vena porta. Y en esta confluencia ubicamos nuestro corte axial, luego ubicamos la arteria gastroduodenal y luego trazamos una línea que va a tocar el margen de esta confluencia y también la arteria. Paralelo a esta línea, ubicamos otra, pero en el margen izquierdo de la confluencia. Y ya tenemos la división entre la cabeza, el cuello y el cuerpo. ¿Cómo dividen el cuerpo y la cola? Pues según esta división propuesta, lo que se busca es primero encontrar la arteria esplénica. Una vez que se encuentra la arteria esplénica, se la sigue hasta ubicar el punto donde abandona, se separa o cruza el borde pancreático para irse al vaso. Entonces este punto es ubicado como una referencia para trazar una línea transversa al eje pancreático donde se pueda dividir el cuerpo y la cola. Y eso también plantean en el póster porque esto es una imagen que saqué de ese póster. Lo pueden encontrar en este DOI.
Sin embargo, el artículo nos menciona una división un poco más práctica. Esta división más práctica incluye el hecho de también ubicar la confluencia, vena mesentérica superior, vena esplénica. Sin embargo, estas líneas no van a tener de referencia a una arteria pancreática, sino van a estar literalmente perpendiculares en este plano, perpendiculares al plano del páncreas aquí. Y aquí vamos a tener una parte del parénquima que está suprayacente a esta confluencia, siendo que el paciente está en decúbito. Esto sería el cuello, esto la cabeza y esto el cuerpo. Y para dividir el cuerpo de la cola simplemente se traza una línea también transversa al eje del páncreas, pero que divida esta parte que queda en dos. Es mucho más práctica y más fácil de usar que la otra, si se dan cuenta. Y también mencionan los órganos que pueden afectarse de acuerdo al sector del páncreas que esté afectado por el traumatismo. Y en este caso tenemos que a nivel de la cabeza, como está pegado el duodeno y la vena cava inferior, puede haber injuria de estos dos órganos. Luego tenemos lesiones que abarcan mucho más la cabeza y el proceso uncinado, donde pueden afectar además los vasos mesentéricos superiores. Y tenemos el cuerpo y la cola, donde afectan aparte el estómago y vasos esplénicos. ¿Por qué? Porque el estómago, recuerden que está adelante del páncreas. Entonces, y también va a ser un órgano que va a sufrir injurias al momento de un traumatismo. Ahora, ¿cómo es que el páncreas puede afectarse en un traumatismo? Hay mecanismos de lesión que son muy importantes de reconocer. En el adulto, sobre todo, es muy frecuente que en los accidentes automovilísticos hayan tanto injurias por impacto contra el timón del auto o porque haya un cinturón de seguridad mal puesto, es decir, la hebilla del cinturón que debería estar a nivel, la transversa, sobre todo la hebilla transversa que debería estar a nivel de la cintura, a veces no se la colocan muy bien y está muy craneal esa hebilla, está demasiado craneal, está prácticamente a nivel del ombligo, un poco más arriba, entonces eso al momento de un impacto hace que el páncreas se comprima contra la columna y se produzca un traumatismo pancreático. En el caso de los niños, tienen otro mecanismo un poco más frecuente que el otro, porque en el caso de los niños, al manejar una bicicleta que tiene una manija, un manillar que está a la altura del páncreas, eh, pues al momento de chocar contra una piedra o algún muro, algún objeto en su camino, producen un mecanismo similar al impacto contra el timón del auto, pero en la práctica los dos terminan presionando el páncreas contra la columna, sobre todo a nivel de los cuerpos vertebrales T12, L1 y L2. Entonces, eso es las causas de la injuria pancreática. En el caso de la semiología que se hace previamente a la toma de exámenes, lo que se buscan son signos indirectos de que esto haya pasado. Por ejemplo, vemos los signos de seatbelt o del cinturón de seguridad, que son los hematomas, las excoriaciones cutáneas que deja ese impacto del cinturón de seguridad, que nos indican de una manera indirecta que el paciente puede haber tenido potencialmente una injuria pancreática. Y luego tenemos los síntomas inespecíficos, que son fiebre, dolor abdominal intenso y leucocitosis, que, como su nombre lo indica, su ausencia no implica que no haya una injuria pancreática. El problema también es que al momento de ingresar el paciente, que usualmente no es mucho tiempo después del accidente, la amilasa y la lipasa pueden ser normales. Entonces, de niveles de laboratorio no hay mucho de dónde asirse para alcanzar un diagnóstico presuntivo. También tenemos los mismos signos traducidos en aumento de la densidad de la grasa subcutánea a la hora de ver la misma lesión, pero en la tomografía, que son signos también indirectos. Luego, a nivel de técnicas de imagen y evaluación, como ya hemos dicho, la tomografía es el examen de preferencia que se debe utilizar
inicialmente en el paciente, ya sea trauma cerrado o abierto, siempre y cuando esté hemodinámicamente estable, porque sabemos que cuando hay inestabilidad hemodinámica, al paciente se le hace una laparotomía exploratoria. Entonces, siendo la tomografía el estudio inicial de elección, tiene que ser contrastada sí o sí, al menos para ver el páncreas y los demás órganos. El contraste oral no se recomienda porque este contraste demora el examen y lo que se trata es de ser lo más rápido posible. Se aconseja utilizar de 100 a 150 mililitros de contraste yodado inyectados a una tasa de 3 a 5 mililitros por segundo, utilizando una cánula de 18 a 20 G, y también se aconseja colocarle al paciente un bolo de suero salino de 30 a 70 cc a una tasa de 3 a 5 mililitros por segundo. Entonces, para las fases, lo que se incluye sí o sí es una fase portal entre 60 a 80 segundos, y también hay que recordar que la fase arterial, propiamente dicha, es un poco más temprana, de 25 a 40, y es mucho antes o un poquito antes de la fase parenquimal pancreática, que es de 35 a 45. La diferencia entre estas dos es que la fase parenquimal pancreática es la fase donde el páncreas alcanza el valor de unidades Hounsfield más alto, usualmente entre 82 a 85 unidades Hounsfield. En cambio, la fase arterial es una fase muy temprana donde prácticamente solo vemos el contraste dentro de las arterias, y aunque el parénquima pancreático tenga un poco de contraste en él, pues no va a alcanzar su pico, sino un poco después. Luego tenemos la fase tardía, que es de allá de a 2 a 3 minutos, donde se pueden ver hemorragias activas con mucha mayor definición, aunque recuerden que no es necesario para ver una hemorragia activa esperar hasta la fase tardía, porque pueden ver el contraste ya desde la fase arterial. Recuerden que estas lesiones vasculares en su mayoría van a ser arteriales, y lo que se recomienda es siempre incluir fase portal y aumentar la fase arterial o fase parenquimal, pero nunca basarse simplemente en fase arterial o parenquimal aislada, porque con eso se pierde la oportunidad de evaluar los otros órganos. Los otros órganos no tienen un realce tan temprano como el páncreas, y si prescindimos de la fase portal, pues ya no los vamos a ver. Y recuerden que el páncreas está asociado a injuria de otros órganos también. También aconsejan el hecho de utilizar la proyección de mínima intensidad para poder ver mejor el ducto principal pancreático, y también, de ser posible, usar el Dual Energy si es que se tiene un aparato de este tipo. En cuanto a la resonancia o a la colangioresonancia, que también puede ver el ducto pancreático principal, lo que se aconseja es usar técnicas rápidas que llenen el espacio K de forma parcial, y de ser posible que estén sincronizadas con la respiración, es decir, tratar de que las secuencias se obtengan al final de la expiración, que es el examen, el estudio de resonancia más reproducible para evaluar el ducto pancreático principal, y sobre todo se va a utilizar cuando no tengamos una conclusión clara en la tomografía de que el ducto esté dañado o no. Cuando pase eso, se usa la resonancia magnética, sobre todo si el paciente no requiere una medida tan urgente. También hay que recordar que la tomografía en las primeras 12 horas puede ser normal, independientemente del grado de injuria que tenga el páncreas. Así que en la mayoría de casos, al encontrar una tomografía normal, se recomienda un seguimiento posterior. Y finalmente mencionan el diagnóstico basado en la CEPRE o en la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que se puede utilizar en combinación con la resonancia, colangioresonancia, y tiene la ventaja de que puede poner stents, y se considera el gol estándar más preciso para evaluar el conducto pancreático, y dado que podemos inyectar contraste directamente y ver si se detiene abruptamente el conducto o si se extravasa. Entonces, eso sí o sí nos va a decir que hay alguna lesión en el conducto pancreático principal. Acá vamos a ver más que nada esta clasificación basada en la tomografía, que es el examen de elección inicial. Acá podemos ver una fase arterial pancreática o una fase arterial tardía,
que ya dijimos que ocurre cuando el páncreas alcanza una densidad de 82, 85 y normalmente ocurre a los 35, 45 segundos. Recuerden que la fase arterial es un poquito más antes que esto, 25 a 40 segundos. Se pueden superponer algunas partes, como en este caso, donde el contraste está íntegramente en el sistema arterial y casi nada se ve en la cava y tampoco en la porta. Y la fase portal que sí o sí se debe incluir, donde tenemos un tiempo de toma de 65 a 80 segundos, donde acá sí vemos tanto arteria, porta, cava y el parénquima pancreático. Entonces, un resumen de lo que menciona el artículo: si el paciente está hemodinámicamente inestable, entonces se utiliza una laparotomía exploratoria. Si el paciente no está hemodinámicamente inestable, se utiliza la tomografía contrastada. Y de acuerdo a lo que veamos, vamos a observar la integridad del parénquima. Si la integridad del parénquima aparentemente es adecuada y no hay mucho líquido, entonces el manejo no va a ser quirúrgico y va a ser más de soporte y vigilancia. En cambio, si hay laceraciones, hematomas o transección, que es la ruptura total del parénquima, dependiendo de qué tanto sea el líquido que hemos visto peripancreático o si hay hematomas peripancreáticos voluminosos, vamos a tener la opción de mandarlo al paciente a una laparotomía exploratoria. Y si no tiene tanto líquido, podemos utilizar una resonancia en caso de que tengamos duda que el conducto esté dañado. Si el conducto está dañado, de todas maneras tiene que ir a la laparotomía exploratoria. Y si no, entonces simplemente un manejo no quirúrgico. Así vemos que el hecho de que el ducto esté dañado juega un papel principal en estos pacientes, porque la mortalidad aumenta cuando el ducto está dañado. No solo la mortalidad, sino las complicaciones a largo plazo y también el pronóstico. Entonces, en cuanto a hallazgos en imágenes, el páncreas es dividido una vez más en páncreas proximal y distal. En este caso, el páncreas proximal, que está a la derecha del eje porta y vena mesentérica superior, se divide simplemente siguiendo a la vena mesentérica superior hasta su confluencia y de allí sale la porta. Como ustedes saben, la porta sale en diagonal. Entonces, todo lo que está a la derecha de esta confluencia de este eje porta vena mesentérica superior, que es esto de rojo, que ocupa la mayor parte de la cabeza, es el páncreas proximal. Y lo verde que está a la izquierda es el páncreas distal. ¿Por qué se hace esta distinción? Esta distinción se hace porque todo lo que está en rojo, si es que está dañado, hay alta mortalidad. Más bien todo lo que está en verde tiende a tener menos complicaciones y tiene una tasa mejor de recuperación. Pero también advierte el artículo que no utilicemos en los informes proximal y distal, dado que sí, para nosotros está claro, para muchos colegas, sobre todo los que van a leer nuestros informes, no lo está. Pueden confundirse. Entonces, aconsejan utilizar, en vez de los términos proximal y distal, aconsejan seguir la nomenclatura que ya hemos mencionado, de cabeza, cuello, cuerpo y cola. Y para clarificar el lugar donde está la lesión, aconsejan también mencionar en el reporte si esa lesión está a la derecha o a la izquierda del eje porta vena mesentérica superior, en lugar de utilizar distal o proximal. También tenemos los términos de contusión y laceración. Estos términos son muy importantes a la hora de describir lesiones. La contusión es un área indistinta de edema parenquimal que no realza con el contraste, es un área de hiporrealce que puede o no abarcar el ducto pancreático principal, que eso es muy importante también mencionar en el reporte. Y la laceración son, en lugar de lesiones de márgenes indistintos, son lesiones de márgenes regulares que entran en el parénquima y lo separan. Pueden ser parciales o pueden ser totales. Dependiendo del porcentaje del parénquima que haya tomado esta laceración, también es donde se va a estimar el potencial compromiso de lesión del ducto pancreático principal.
como vamos a ver en la clasificación. Si es una transección, es prácticamente una ruptura pancreática, y esto también es importante reconocer. Por eso la tomografía tiene que ser evaluada en todos los planos, porque muchas veces en un solo plano axial, para los que estamos acostumbrados a ver simplemente en axial, pues se pueden confundir algunas cosas. Puede haber una transección y verse como una laceración, o puede haber una laceración y verse como una transección. Por eso es que es importante utilizar una reconstrucción en todos los planos en la tomografía. También hay hallazgos directos e indirectos. Estos hallazgos dependen de si están en el páncreas o están alrededor del páncreas y son daños hechos colateralmente a las demás estructuras circundantes. Por ejemplo, si el páncreas está hinchado por el edema, si es que hay una laceración, como ya hemos mencionado, la definición de laceración, acá mencionan también superficial menos del 50%, profunda más del 50%, y este 50 es muy importante porque si es más del 50 quiere decir que ya ha atravesado el ducto pancreático principal. También si hay hematomas parenquimales extensos o si hay un realce no homogéneo. También mencionan el término pérdida de tejido, y el término pérdida de tejido tiene un significado muy importante porque cuando hay destrucción de la arquitectura pancreática, esa pérdida de tejido es muy importante reportarla. Cuando hablo de destrucción de arquitectura pancreática, quiere decir que ese pedazo del páncreas ha perdido forma, aparte de la densidad, no realza o realza muy poco y es muy heterogéneo. El páncreas puede disminuir de densidad sin perder su forma. Eso sería una contusión. Pero cuando pierde completamente su forma y no realza para nada, entonces es una destrucción de la arquitectura pancreática. Eso ya es una pérdida de tejido. En cambio, los signos indirectos, en este caso del páncreas, son engrosamiento de la fascia renal anterior, cambios en la grasa peripancreática o presencia de líquido, tanto fuera como por dentro del retroperitoneo. Y recalcar también que cuando no veamos nada en la tomografía, se tiene que repetir al menos una en 24 horas más para poder ver realmente la extensión de esta lesión. Ahora sí, vamos con los grados entonces. Los grados se han planteado, ya como mencioné, hace un tiempo. No es una clasificación que haya surgido recientemente. Y tenemos esta clasificación planteada por la Asociación Americana para la Cirugía del Trauma en los Órganos, o por sus siglas en inglés ASTOIS, que lo vamos a llamar simplemente grado de trauma pancreático. Y en este grado, el primer grado es una laceración superficial, que como ya dijimos, es menos del 50%, y en este caso lo especifican mucho más, menos del 25%, o una contusión que abarque menos del 25% también de todo el parénquima pancreático. Obviamente estas dos lesiones no van a tener compromiso del ducto pancreático principal, es decir, no se le van a acercar. Entonces, como son tan pequeñas, la mayoría están ocultas, bueno, no la mayoría, pero gran parte de ellas están ocultas en las primeras 12 horas. Por lo tanto, se debe utilizar el seguimiento tomográfico y obviamente se va a utilizar también una tomografía en fase portal y arterial. Y acá el punto clave va a ser reconocer signos indirectos, porque los directos no los vamos a ver al inicio. Entonces, los signos indirectos van a ser el edema peripancreático, por ejemplo, el fat stranding, el aumento de densidad de la grasa peripancreática alrededor del sitio de la lesión, y también las enzimas, sobre todo cuando se elevan de forma un poco más subaguda, porque recordemos que tampoco es que el paciente venga con las enzimas elevadas inmediatamente. Entonces, reconociendo estos signos indirectos, el fat stranding o el edema peripancreático, es donde vamos a sospechar de un paciente que tenga antecedente de trauma en la región epigástrica, niño o adulto, de un traumatismo. Algo aparte de eso es que si vemos dos lesiones de tipo 1, automáticamente subimos el nivel a una lesión del tipo 2. Y si vemos una lesión de grado 1 y de grado 2 en un mismo páncreas, subimos el grado global a 3. Eso es importante recordar. El grado 2 es una laceración
que lo describen como mayor, pero yo no aconsejo ese término, mayor o menor, porque el mismo artículo reconoce que no está ni utilizado globalmente ni definido de forma adecuada. Acá simplemente describen en porcentaje, y el porcentaje, como ya vimos acá, menos de 25 en grado 1, acá la laceración, esa ruptura del páncreas va a estar entre 25 y 50%. O sea, aún así no va a llegar al ducto pancreático, pero va a ser un poco más profunda. Como vemos aquí, va a ser más profunda que el grado 1. La contusión va a crecer un poco hasta llegar a más de 25% del parénquima sin dañar al ducto pancreático principal, pero puede dañar otras partes, por ejemplo las vías biliares, ya que hay vías biliares intrapancreáticas. Y también hay que ver que este grado de clasificación es un poco limitado a nivel de la cabeza pancreática, porque la cabeza pancreática, el conducto, ya sea el de Wilson o el de Santorini, que se unen después en el ducto principal, no son centrales, es decir, son excéntricos. Hay una parte donde tiene más parénquima que la otra parte, entonces no se cumple a cabalidad este tipo de criterios para decir si una laceración es mayor o menor. Y el punto clave acá va a ser entonces el tamaño. Acá se describe en porcentaje. Y acá podemos observar que en este plano parece ser una transección, o es decir, una ruptura pancreática rodeada de líquido, incluso perirrenal. Pero si lo vemos en el plano coronal, vemos que no es una transección, es simplemente una laceración que no llega a más allá del 50%. Incluso vemos acá el ducto que se ve de una forma muy tenue y vemos que la laceración no llega hasta el ducto. Entonces, lo que parecía ser una transección en el plano axial, en realidad es una laceración de grado 2 en el plano coronal. Por eso es importante ver la tomografía en los tres planos para evitar este tipo de confusiones. El grado 3 es una laceración ya más profunda, es decir, más del 50%, atraviesa el ducto pancreático principal, o es una transección distal. Puede ser un hematoma también que abarca más del 25% y que abarca también parte del ducto, como podemos observar aquí. Una transección distal, una laceración que llegue más del 50% o cualquier lesión, ya sea laceración o hematoma que abarque el ducto pancreático. Ya es grado 3. Entonces esta mortalidad aumenta al 30% solamente por el hecho de haber alcanzado y comprometido el ducto. A muchas veces no vamos a ver al ducto bien, como en estos casos, por ejemplo, donde vemos bastante sangre extrapancreática, un hematoma grande, donde vemos también la transección, bueno, casi transección, en realidad es una laceración profunda, más del 50%, donde vemos también líquido intraabdominal, y en el plano coronal también observamos lo mismo, incluso observamos que más allá de esta lesión, más que nada a nivel de la cola, vemos una pérdida de la densidad, no hay realce y tampoco hay bordes, es como si su arquitectura se hubiera perdido en este caso, no hay una pérdida de tejido en la cola. Es usual que pase esto en las transecciones distales, la cola se pierde. Y el punto clave acá también es la revisión multiplanar. También podemos observar que hay una extravasación del contraste, que es signo de sangrado activo. La tomografía puede no ser conclusiva y en ese caso es muy bueno utilizar la resonancia magnética o la colangioresonancia para estimar la integridad del ducto pancreático principal, porque es muy importante para el pronóstico. Una lesión grado 3 tratada como grado 2 probablemente llegue a muchas complicaciones en el paciente. Puede también utilizarse seguimiento tomográfico a partir de las 12 horas si es que la tomografía no nos dice nada. En grado 4, al contrario de esto, es una transección proximal cerca de la cabeza. Entonces esto es de un pronóstico mucho más sombrío que el grado 3, ya que hay muchas estructuras aquí que son vasculares y por lo tanto
va a ser mucho más propenso a complicaciones de este tipo, sangrados, hematomas, pérdida del tejido, sobre todo si es que hay compromiso de la ampolla, que también es uno de los criterios para decir que esta lesión sea grado 4. Y obviamente va a haber lesiones de órganos vecinos también, tanto del hígado, tanto del duodeno o del estómago. Entonces podemos observar aquí, por ejemplo, que en el caso de la cabeza del páncreas, toda esta parte de acá está con pérdida de tejido. No vemos la arquitectura pancreática normal, como sí vemos acá, por ejemplo, en la cola o en el cuerpo. Está hipodensa, no realza. Hay una pérdida del realce. También hay líquido intraabdominal y hay trazos de sangrado. En este caso, este paciente no fue tan tardía su tomografía, fue prácticamente poco tiempo después de su traumatismo y por eso no vemos signos exuberantes de sangrado, hematomas y de gran volumen. Y eso pasa cuando la tomografía se toma muy tempranamente. La visualización del ducto también puede ser difícil y ahí se puede utilizar también la resonancia o la colangioresonancia, pero el problema es que estos pacientes usualmente vienen con menos estabilidad hemodinámica, dado que tienen más chance de sangrado intraabdominal activo. Entonces, hay que ver los signos indirectos para poder definir si es que hay una pérdida o no de tejido o una lesión del ducto pancreático principal. Y el grado 5 se define como una disrupción masiva de la cabeza pancreática. Es un páncreas que prácticamente está roto a nivel de la cabeza y nunca viene solo, bueno, casi nunca viene solo, viene con laceraciones a nivel del hígado o del duodeno. Y acá hay una pérdida masiva de tejido. O sea, no simplemente se limita a la zona de la ámpula o una transección, sino hay una disrupción de toda la cabeza. O sea, toda la cabeza ha perdido tejido, ha perdido forma, hay una destrucción de la arquitectura. Nunca realza o realza en parches porque hay una devascularización. Y esto no se ve tanto en el trauma cerrado, sino en el trauma penetrante. El estallamiento del páncreas es más por trauma penetrante. También se puede ver en trauma cerrado de alta energía, pero es más frecuente que estos lleguen a grado 4 y no tanto a grado 5. Y el líquido peripancreático sí va a estar presente desde el inicio. Es decir, el paciente viene, no vamos a tener dudas de que la tomografía salga normal. En estos casos, los pacientes siempre van a tener colecciones. Bueno, la clasificación no nos menciona la lesión vascular per se, pero el artículo menciona que sí debemos reportarla, sobre todo porque hay numerosas estructuras vasculares alrededor del páncreas y por eso se usa bastante la fase arterial, ya sea temprana o tardía, más utilizada la tardía, que pueden ser lesiones vasculares contenidas como pseudaneurismas o fístulas arteriovenosas. Pueden ser lesiones vasculares no contenidas en caso de sangrado activo, que ya hemos visto en algunas de ellas. Y como vemos aquí, por ejemplo, donde observamos contraste extravasado, que tiende a presentar mucha más densidad que el contraste del realce normal, de 85 a 370 unidades Hounsfield. Y por eso debemos recordar que de preferencia debemos tener la fase arterial y la fase portal. ¿Por qué la fase portal? Porque la fase portal nos va a delimitar mucho mejor la extensión del hematoma, del sangrado. En cuanto a las complicaciones, tenemos varias, pero hay 4 principales. La fístula pancreática es precisamente una de las complicaciones que surgen cuando diagnosticamos mal la clasificación de severidad. A una grado 3 le ponemos grado 2 o nos olvidamos de subir el nivel de una grado 1 o grado 2 sumadas. Entonces, son lesiones ductales que no siendo diagnosticadas. Entonces, estas lesiones ductales pueden dar lugar a abscesos o pseudoquistes. Tanto así que cuando el artículo menciona este tipo de complicaciones, aconseja que cuando veamos abscesos o pseudoquistes, pensemos en fístula pancreática, lesión ductal oculta. Para eso se utiliza mejor una colangioresonancia. En cuanto a los abscesos, típicamente vemos características, ¿no?, de lesiones de colecciones organizadas con gas,
que son menos frecuentes que las fístulas. La pancreatitis postraumática, que es un poco también menos frecuente, es igual que una pancreatitis común y corriente, tiene las mismas manifestaciones tomográficas. El pseudoquiste, que es ya incluso menos frecuente que la pancreatitis postraumática, pues amerita que se evalúe el ducto porque ya mencioné que es un criterio para sospechar lesión ductal oculta y se utiliza mejor la colangioresonancia aquí. También tenemos lesiones vasculares subagudas como aneurismas que hemos mencionado, pseudoaneurismas, y la estenosis ductal que ya se da a un nivel tardío por cicatrización y fibrosis. En este caso vemos colecciones de fluido peripancreático secundarios a una complicación por injuria pancreática en una paciente de 34 años por accidente automovilístico y vemos acá sangrado activo junto con el líquido que está entre el vaso y el lóbulo hepático izquierdo, y acá vemos que se ha acumulado sobre todo debajo de la cúpula diafragmática izquierda, y en el seguimiento vemos que desaparece. La mayoría de veces cuando es de mucho volumen, pues necesitan drenaje, pero cuando es de poco volumen, como en el caso del líquido peripancreático, desaparecen por sí solos. Y finalmente tenemos el árbol de decisiones basado en la terapéutica y los hallazgos en imágenes. Y en estos casos, los pacientes van a tener varias opciones. La laparotomía exploratoria, en general, si está hemodinámicamente inestable, nos va a permitir clasificarlo en estos grados, porque la inestabilidad hemodinámica es muchas veces independiente de la lesión del páncreas. Puede haber lesión vascular en otro lugar y el paciente puede tener sangrado masivo, pero por ruptura de otra arteria. Y de paso tener su lesión pancreática. Entonces, la laparotomía exploratoria nos va a decir si es que hay una lesión grados 1 y 2, que pueden coincidir o no con la tomografía, y en este caso, la opción de manejo va a ser también no quirúrgico, simplemente un drenaje o succión, un sistema cerrado de succión. Si son grados 3 y 4, que de paso recordemos que los grados 3, 4 y 5 ya son alto grado de lesión pancreática. Si son grados 3 y 4, tenemos que distinguir si es proximal o distal. Si es proximal, el manejo usualmente va a requerir colocarle un stent para preservar la función pancreática y reparar en lo posible lo que se pueda del parénquima, ¿no? El tejido que no esté perdido, ese tejido hay que repararlo. Y en caso de que no haya tanto daño, como en los grados 3 que tienen una sola lesión, pues tienen un manejo también parecido a los grados 1 y 2. En cambio, si la lesión es distal, ese pedazo de páncreas usualmente se extirpa. En cuanto al grado 5, que son lesiones muy peligrosas y usualmente contienen alto grado de injuria vascular, injuria duodenal y también hepática, entre otras, la cirugía que se hace no es tanto de reparación in situ, sino de control de daños, y se utiliza drenajes también. Y posteriormente se puede contemplar pancreatoyeyunostomía o pancreatogastrostomía para de alguna forma preservar cierto grado de función en el páncreas. También describen a la Whipple, pero la cirugía de Whipple es, según lo que menciona el artículo, poco frecuentemente utilizada dada su alto grado de comorbilidad y mortalidad, sobre todo en casos de grados de injuria tipo 5. Entonces, este artículo lo que menciona es básicamente saber reconocer las lesiones y también saber clasificarlas de forma tal que no fallemos al momento de estimar la severidad, dado que esto va a tener una correlación muy importante con el manejo. Entonces, en este caso, como ya hemos visto, la estrella es el ducto pancreático principal. Y es eso lo que debemos apuntar a reconocer en los pacientes que vienen con sospecha de injuria pancreática aguda. Eso fue todo del artículo, entonces estoy atento a sus comentarios y gracias por su atención.